Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 y hoy les vamos a explicar los conceptos y características del sistema ferroviario, también comparándolo con el sistema carretero. También les explicaremos sobre la evolución del transporte ferroviario en México. Y por último, ventajas y desventajas de transportar carga y pasajeros por vía ferroviaria. El transporte ferroviario en México inició en el siglo XIX, de 1850 a 1900, con la construcción del ferrocarril mexicano, expandiéndose durante el Porfiriato como símbolo de desarrollo económico. En el siglo XX, de 1910 a 1990, los ferrocarriles se usaron durante la Revolución Mexicana y fueron nacionalizados en 1937. Pero con el tiempo sufrieron deterioro por falta de mantenimiento. A finales del siglo XX el sistema privatizó en 1995, surgiendo empresas como Ferromex y Ferrosur. En la actualidad se busca reactivar el transporte de pasajeros con proyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. El transporte ferroviario es el sistema que utiliza vías férreas, por donde circulan trenes para el traslado de personas y mercancías. Es uno de los medios de transporte más antiguos y eficientes por el movimiento de grandes volúmenes a largas distancias. Sus características principales son: utiliza locomotoras y vagones que circulan sobre rutas fijas. También es ideal para grandes volúmenes de carga pesada o de granel, como minerales, combustibles o productos agrícolas. Tiene capacidad de carga y bajo consumo energético por tonelada transportada. También requiere infraestructura especializada, como estaciones, patios de maniobra y talleres. Es menos flexible que el transporte carretero, pues solo opera en donde existen vías férreas. Ventajas y desventajas del transporte ferroviario. En ventajas tenemos alta capacidad de carga, ideal para mercancías pesadas, menor costo por kilómetro recorrido, eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes, menor riesgo de accidente comparado con el transporte carretero, ideal para trayectos largos y grandes volúmenes. En desventajas tenemos infraestructura costosa y de difícil expansión, poca flexibilidad ya que solo opera donde existen vías férreas, velocidad menor en comparación con el transporte por carretera, tiempos de carga y descarga más largos. Hola, buen día. Yo les voy a explicar a continuación la siguiente tabla, la cual tenemos el transporte carretero como número 1 y número 2 tenemos el transporte ferroviario. Vamos a empezar por el concepto, el cual el carretero es el traslado de personas o mercancías por carreteras utilizando camiones, autobuses o automóviles. En el ferroviario tenemos que es el traslado de personas o mercancías mediante trenes que circulan sobre rieles o vías férreas. En la infraestructura tenemos que el carretero requiere carreteras, autopistas y caminos, y en el tren requiere vías férreas, estaciones y terminales ferroviarias. En la capacidad de carga tenemos que en el carretero es limitado, adecuado para volúmenes medianos o pequeños, y en el tren tiene alta capacidad ideal para grandes volúmenes o cargas pesadas. En la flexibilidad de rutas tenemos que es alta ya que puede casi llegar a cualquier destino, y en el tren tenemos ya que es baja, solo que porque opera de donde existen solamente las vías férreas. La velocidad promedio le es mayor en distancias cortas en carretera y es mayor en distancias largas en vías férreas. En costo operativo tenemos que es más alto por unidad de carga transportada, y en el tren tenemos que es más bajo en grandes volúmenes o largas distancias. En el impacto ambiental tenemos que es mayor contaminación por el uso de combustibles fósiles, y en el ferroviario tenemos que es menor contaminación, más eficiente energéticamente. En seguridad tenemos que es mayor riesgo de accidentes y robos, y en el ferroviario tenemos que es más seguro para personas y mercancías. En inversión inicial tenemos que es relativamente bajo, solo vehículos y carreteras. En el ferroviario tenemos que es alta inversión en infraestructura ferroviaria. En la evolución de México, en el carretero ha crecido con la expansión de autopistas sin transporte de carga, y el ferroviario inició en el siglo XIX, fue privatizado en los 90 y actualmente se moderniza con el Tren Maya y el Tren Interoceánico. En las ventajas principales tenemos que es mayor flexibilidad, rapidez en distancias cortas, entrega de puerta a puerta en el carretero, y en el ferroviario tenemos que es bajo costo, seguridad, eficiencia y menor contaminación. En desventajas principales tenemos que es contaminación,
tráfico, accidentes y costos altos en grandes distancias en el carretero, y en el ferroviario tenemos que es mayor cobertura limitada, poca flexibilidad y necesidad de inversión alta. A continuación les dejo por unos segundos la tabla para que la puedan apreciar mejor, y por nuestra parte ya sería todo. Muchísimas gracias.